nueva emisión de su programa de la I a la S. Hoy es jueves 10 de agosto. Son las 5 de la tarde. Un especial saludo para aquellos que nos siguen desde Facebook, YouTube, quienes nos escuchan desde la aplicación online. Un especial saludo a nuestros vecinos de Monterrey, Monclova, Piedras Negras, Laredo, Texas, y por supuesto aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy va a ser un tema bastante interesante. Quédense con nosotros para ver cómo se desarrolla y como la emisión pasada, también estén con nosotros en el entendido de nuevos temas, nuevos conocimientos para beneficio propio. Antes de entrar en materia, queremos hacer una pequeña mención, puesto que este programa busca o tiene la intención de informar ciertos eventos que nos sirven a aquellos que somos emprendedores, que tenemos algún negocio. La Secretaría de Desarrollo Económico invita a través de la Dirección de Empleo y MIPYMES al evento Nuevo Laredo Emprende, el cual será para este 1 y 2 de septiembre en el Centro Cívico de 10 de la mañana a 8 de la noche. Este tiene la finalidad de impulsar a emprendedores de la ciudad. Contará con 50 espacios sin costo alguno para emprendedores o para quienes tienen un negocio y que quieran darlo a conocer. Si ustedes desean mayor información al respecto, pueden comunicarse al 712-0327. Y precisamente hablando de este tema, de los emprendedores, aquellos que están relacionados con dicho tema, que estudian en la universidad o por conocimientos empíricos o que han desarrollado por necesidad laboral este tema, vamos a ver un poco de esto, de lo que es el emprendismo. Vamos a ver un pequeño spot, una pequeña definición que preparamos para todos ustedes. Compañera de controles, si nos apoyas por favor con el audio. Vamos a escuchar y platicamos un poquito después. Amigos de las universidades que hay en la ciudad, y aquellos que tienen algún negocio, como un dato que nos resultó interesante, como a pesar de que se ha utilizado en algunos medios, en notas periodísticas, en distintas revistas de negocios, pues no es que sea en realidad una palabra que no exista, más bien, según su definición, es de mayor relevancia utilizar la palabra emprendimiento. Entonces, para que lo tengan como dato particular. Bien, entrando en materia, a todos aquellos que ya están sintonizándonos por las distintas redes, vamos a ver el tema del día de hoy. Un tema muy conocido por muchos de nosotros, no conocido al 100%, pero que de alguna forma u otra hemos tenido relación con él. ¿Cuál es? El tema es medicamentos genéricos. ¿Cómo es que este tipo de medicamentos ya hoy por hoy está bastante accesible? Se ha apoderado de mucho mercado, no solamente en esta ciudad, no solamente en este país. En la mayoría de los países a nivel mundial ya han tenido un gran crecimiento, bastante de hecho, por distintas razones, por distintos rasgos, que es lo que vamos a ir desarrollando este programa. Así que quédense con nosotros porque va a estar bastante interesante. Nuevamente un saludo para quienes ya nos sintonizan por redes sociales, YouTube, Facebook, por radio, la aplicación de radio. Si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al teléfono 714-4165, repito, 714-4165. Llámenos, háganos sus comentarios, llámese el tema del emprendimiento, el tema que vamos a ver, medicamentos genéricos. Si desean enviar saludo a alguien, también con todo gusto háganoslo saber. Vamos a ver este tema, vamos a desarrollarlo de manera que quede clara, pero vamos a una pausa comercial antes de ello. Nuevamente, si desean comentarnos algo, hacer alguna pregunta del tema, envíenlo y durante el desarrollo del tema vamos a ver. Vamos a una pequeña pausa, estamos en la Frontera FM, no se vayan, regresamos. Para quienes se acaban de incorporar a nuestra señal, quienes nos siguen desde Facebook Online, la aplicación de radio, a aquellos que nos siguen desde YouTube, un saludote. Estamos hablando del tema de medicamentos genéricos, apenas vamos entrando en materia, entonces quédense con nosotros porque el tema va a estar
muy interesante. Y vamos iniciando con una pequeña entrevista que le hicimos a la gente que encontramos en la calle para saber cuál es la idea que tienen los ciudadanos con respecto a este tema. Vamos a escuchar esta pequeña entrevista y posterior a ella vamos a resolver algunos de los comentarios que ellos nos dijeron y los que ustedes nos puedan decir. Recuerden, estamos al 714-4165. Vamos a escuchar esta entrevista. Puedan decir. Y recuerden, estamos al 714-4165. Vamos a escuchar esta entrevista. En la aplicación vamos más retrasado. ¿Qué piensa usted sobre los medicamentos genéricos? Yo pienso que son igual que los originales, porque pues ya los he consumido y pues sí he visto resultados. Pienso que son muy buenos, los he usado y me dan el mismo resultado los demás. Pues que casi no los utilizo, pero creo yo que como quiera sí son útiles, sí nos ayudan. Claro que los de marca, ¿verdad? Pero o sea, pues ya comprobé como que el genérico pues no le pide nada a los... Pues yo siento que por la experiencia que tengo en usarlos creo que me funcionan igual los de marca que los genéricos. Pues en los dos, cualquiera de los dos los compraría, pero pues sí, un poquito más en los de marca. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los medicamentos genéricos y los de marca? Pues la verdad no sé cuál es la diferencia, pero me supongo que están un poquito más rebajados los genéricos. Porque los de marca pues son más caros por la publicidad en la que ellos gastan más. Bueno, pues ya escuchamos, esta fue la entrevista. Pudimos ver, hicimos 3 preguntas muy sencillas y en algunos casos las respuestas fueron afirmativas, si bien no con toda la precisión, pero fueron correctas. En algunas otras no conocemos en realidad qué son los medicamentos o qué los diferencia de un medicamento de marca o como comúnmente le llamamos de marca. De entrada, los medicamentos genéricos, ¿qué son? Bueno, pues aquellos medicamentos que se llaman genéricos son los que presentan la misma composición, ya sea en lo cualitativo o en lo cuantitativo, en principios activos y la misma forma farmacéutica que el medicamento original. Dicho en otras palabras, es aquel que tiene el mismo efecto, que tiene la misma cantidad de miligramos y que tiene que cumplir con ciertos efectos, valga la redundancia, que realiza el medicamento de marca. La diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento de marca es grande en ciertos aspectos, principalmente aquellos comerciales. En lo que se refiere a efectos en nuestro organismo, finalmente tiene la intención de curar un mal o algún padecimiento o algún síntoma, tiene que ser exactamente igual. Es lo que vamos a ir viendo a través del programa. La principal diferencia en lo comercial es la denominación. Un medicamento de marca se le conoce por ello, por la marca, no por el principio activo que tiene o el ingrediente químico. Muchos de nosotros ya conocemos algunas marcas y las compañías se han encargado de posicionarlas por los medios de comunicación y ya los conocemos. A veces nos ha pasado que no sabemos cuál es el principio activo en realidad, pero sí lo conocemos por la marca. Llegamos a la farmacia y pedimos el medicamento por el nombre de marca, por el medicamento que aparece en la televisión, en el radio, el que nos dice el vecino, porque así se le conoce. Se han encargado de darle publicidad suficiente para que cuando uno piense en ese medicamento lo ubique de inmediato. En el caso del medicamento genérico no es así, porque este se comercializa en la mayoría de las veces bajo el nombre del principio activo. Por dar un ejemplo, paracetamol. Ese es el ingrediente activo, paracetamol. Es el medicamento, es la sustancia que tiene un efecto con nosotros, con nuestro cuerpo. Llámese el dolor de cabeza, la temperatura, para lo que nos hayan recetado. En algunos casos, los laboratorios que comercializan con medicamentos genéricos, si así lo desean, pueden darles un nombre comercial, pero jamás puede ser
el mismo nombre que el medicamento de marca, porque pues entran derechos reservados para esta marca. Un dato particular de por qué existen los medicamentos genéricos viene del origen de los medicamentos de marca. Funciona de la siguiente manera. Si alguno de ustedes o su servidor tuviese el capital para instalar un laboratorio y hacer una investigación y se encarga de buscar la cura para alguna enfermedad, vamos a dar un ejemplo, una enfermedad como el SIDA o una enfermedad que aún no tenga cura, pues eso tiene que llevar una extenuante investigación de los medicamentos, combinaciones químicas, las dosis, los gramajes. Posterior a que lo hayamos descubierto, hay que hacer ciertas pruebas para probar su efectividad. Principalmente de las cosas que se hacen es que no vaya a tener efectos secundarios que impliquen daño a los cuerpos humanos e incluso la muerte. No puede salir más caro el caldo que las albóndigas. El medicamento tiene que cubrir ciertos parámetros para que no implique riesgo para el humano, para las personas. Para eso se hacen antes muchos estudios, muchas pruebas. Quizás algunos de los que sepan sobre el tema y deseen comunicarse con nosotros y exponer sus puntos y también sus comentarios, ¿por qué no?, sobre este tema, porque es un tema bastante extenso, no es nuestro propósito para cuáles son las pruebas, pero si quieren compartir con nosotros qué piensan de los medicamentos genéricos, pueden hacerlo. Aquí hay una señora, buenas tardes, Manuel. Aquí hay una señora que nos está diciendo que si tú crees, por el sondeo que hiciste, que estén compitiendo, ¿verdad? Tanto los similares como los genéricos como con los de marca. Los de marca. Ajá. Bien, hay algo bien importante en este tema y en esa pregunta en particular. Los medicamentos genéricos derivan de los medicamentos de marca. Para poder haber un producto B, tiene que haber un producto A primero. Partiendo de ello, estando de acuerdo en eso, los medicamentos de marca, como dijimos anteriormente, son los que aquí los laboratorios inventan, comprueban su efectividad y los patentan. Es cuando es un medicamento de marca que sale al mercado, que nos lo hacen conocer, es para X cosa, etc. Y después de cierto proceso que más adelante vamos a explicarlo, inicia el medicamento genérico. Después de ello, de que ya sale el medicamento genérico, por supuesto que va a haber una competencia. Si el medicamento de marca me lo recetaron para cierta síntoma, cierta enfermedad, tengo que comprarlo, pero va a tener un costo. 600 pesos, por dar solamente un ejemplo. Y vamos a la farmacia de genéricos y nos encontramos con que ese medicamento vale 150. Entonces, en algunos casos, muchas personas, y por eso es este tema, consideran que es mejor comprar el medicamento de marca porque creen que el efecto va a ser mejor o mayor. Otros no le dan tanta importancia a este tema en virtud de la enfermedad de la que estén padeciendo, entonces compran el medicamento genérico. Esto reduce las ventas que el medicamento de marca tenga. De hecho, en los últimos años, de 2014 para acá, en estos 3 años, la venta de medicamentos genéricos, al menos en México, ha tenido incrementos de 2 dígitos año tras año. Esto nos quiere decir dos cosas. Una, la ciudadanía se está enterando cada vez más de los efectos de los medicamentos genéricos, y dos, vemos cómo beneficia nuestra economía. Si yo tengo una simple gripita, si solamente tengo un dolor de cabeza y no conozco de este tema, pues al menos por la cuestión de economía, pues inmediatamente yo me compro una cajita de 7 pesos, en el caso de lo que se cuesta paracetamol, tenemos un comparativo para más adelante, que ir a comprar una caja de la marca de patente que me cuesta 35. Estamos hablando de una diferencia abismal, y si lo decimos en porcentaje, pues estamos hablando del porcentaje enorme. Y ahora, como está la economía aquí en el país, pues la mayoría de las personas se van por los genéricos. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Ayer que estaba yo platicando con una amiga, a mí me mandaron unas ampolletas, y no la compré genérica, yo la compré de marca. 300 pesos. Sí, 300. Una
Una ampolleta. Y me imagino que era también un medicamento para algún tipo de padecimiento no tan breve, pero si estamos hablando de algo ya más fuerte, vacunas, medicamentos para enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas, pues el precio se incrementa mucho más. Claro. Entonces, por la cuestión de la economía, como bien mencionas, lógicamente uno dice, oye, pues, ¿qué hago? ¿No? Y a veces los sueldos no nos alcanzan para más y nos vamos solamente por la cuestión de la economía. Pero vamos a ver cómo nos beneficia en el lado de la economía y también nos beneficia por el lado de los efectos, que no son menos. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso en estos temas. No le cambien nuestros compañeros de YouTube, de Facebook, no se vayan de la transmisión, regresamos en breve. Si quieren enviar sus comentarios, llámenos, estamos al 714-4165. Sus saludos, nos envían, que mandemos saludos a la señorita Abigail Núñez, quien por cierto es mi esposa, un saludo. Síguenos en la transmisión nuevamente, no se vayan, una pausa comercial. Nuestra transmisión, muchas gracias, y los que apenas están incorporando, sean todos ustedes bienvenidos, un gusto saludarles. El tema de hoy es los medicamentos genéricos. Estamos viendo diferentes aspectos de la diferencia entre ellos y los medicamentos de marca. Si ustedes tienen sus comentarios o tienen dudas, por favor háganoslo saber al 714-4165, el teléfono de cabina. Y aquellos que están desde Facebook, sus comentarios en YouTube, pueden seguirnos en esta red. Por supuesto que también si quieren enviar saludos, con todo gusto. Estábamos, perdón que te interrumpa, Manuel, estábamos hablando que ahorita como está la economía, mucha gente se va por los medicamentos genéricos, ¿verdad? La comparación que te acabo de dar ahorita de referente a que me cuesta una inyección 300 pesos, ¿verdad? Entonces estaba también platicando con una amiga que me estaba diciendo que a su papá le costaba 500 pesos. Bueno, el medicamento de marca siempre va a ser más caro. Estos, como dijimos anteriormente, si nosotros tuviéramos el laboratorio, nosotros tenemos que hacer una investigación previa, pruebas, eso cuesta, la patente cuesta, el periodo de espera para poder sacar nuestro producto y después de ello vencer la barrera de comunicar sobre nuestro producto, es decir, pagar publicidad, constante publicidad, acercarnos con dueños de cadenas farmacéuticas, etcétera, implica un costo económico. Entonces, si voy a pagar todo eso y después voy a regalar mi producto, no es consecuente. Sí, me especializo en la salud y busco curarles males y todo eso, pero al final de cuentas hay un negocio de por medio, hay un interés de generar una ganancia, pues no va a haber pérdida, va a costar lo que ellos consideren. Ahora, bien importante, esto aplica tanto a los medicamentos genéricos como a los de marca. La Secretaría de Economía es quien regula los precios de los medicamentos. Ellos les asignan, de hecho, cuando ustedes tengan oportunidad, a quienes estén siguiéndonos desde casa, tomen alguna de las cajitas que tengan de medicina y por alguno de los costados revísale y dice precio máximo al público y trae un precio. Ese precio es hasta el que puede tener como tope el laboratorio. Si dice 300 pesos, usted lo puede dar en 299 o a $1, pero nunca más. Un dato importante, entonces no puede ser más de ese valor. La Secretaría dice, en base a que tu medicamento tiene estos beneficios, va a tener tanta demanda, o ofrece todas estas cosas, etcétera, de los cálculos que a ellos les corresponden, dicen, va a costar tanto, entonces el laboratorio lo comercializa bajo ese precio. Y es cuando uno lo adquiere a determinado precio. Entonces, en este caso, pues 500 pesos, 1000 pesos. Ahora, si es un tratamiento completo en el que nos dieron 2 o 3 recetas para cubrir, pues caray, ¿qué hacemos? ¿No? En estos temas no nos queda de otra. Es nuestra salud la que está en riesgo, o la de nuestros familiares, hijos. Entonces, dudo mucho que haya alguien que regatee cuando se trate de este tema. Pero ese es el tema precisamente, de que cómo hay una diferencia entre genéricos y de marca. Hay algo bien importante y podríamos relacionarlo un poco con lo que es el emprendimiento. Cuando uno aprende a hacer comparativos, te beneficias mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, me bajo en la farmacia de aquí de la esquina, reviso cuánto, que me hagan un presupuesto de esta receta,
y puedo llamar a otra. Algunas empresas ya tienen desde internet su portal, puede uno revisar cuáles son los precios de los medicamentos y hacer un comparativo. De hecho, traje conmigo uno de ellos, me gustaría compartirlo con todos nuestros compañeros que nos siguen en la transmisión, amigos, y con ustedes, por supuesto. Por ejemplo, el paracetamol de 500 miligramos de 10 tabletas, es el principio activo. El medicamento genérico en una farmacia que distribuye genéricos tiene un costo de 7 pesos, 10 tabletas de 500 miligramos. El mismo medicamento, pero en la marca, tiene un costo de 35 pesos. Hay una diferencia de 28 pesos, que en porcentaje estamos hablando de 400%. A lo mejor dice, bueno, pues es una cajita lo que voy a comprar, o pues ya voy tarde, ya voy cansada, ya no quiero ir a otro. Bueno, es entendible, ¿no? Pero estamos haciendo un comparativo solamente. Otro medicamento más, la metformina, algunos lo conocerán, de 30 tabletas de 850 miligramos. El medicamento genérico tiene un costo de 13 pesos con 30 centavos en una farmacia de genérico. La marca vale 65 pesos. Estamos hablando de 51 pesos con 70 centavos de diferencia. En porcentaje, 389 pesos. Y por último, ketoconazol, uno de los medicamentos que en su marca es muy anunciado por televisión, tiene un costo en el genérico de 25 pesos con 90 centavos y en la marca de 56 pesos, una diferencia de 30 pesos que es el 116% de incremento. Estamos hablando de que si compráramos por alguna razón estos tres medicamentos, fácil, estamos pagando 105, 104 pesos más en comparación con los tres en genérico. O estamos hablando de un 800, 900% más. Y estamos hablando de medicamentos en realidad baratos, los más comercializados. Si habláramos de medicamentos de especialidad más caros, no, ni hablemos de cuánto se incrementa, ¿no? Entonces, principalmente el precio es diferente, pero hay una razón de por qué es diferente. Dijimos que los de marca son caros por los exámenes, las pruebas, los estudios que se hacen. ¿Por qué los genéricos son tan baratos? Alguna vez alguien me dijo una anécdota, va a parecerles curiosa y hasta chistosa. Alguien me decía, los medicamentos genéricos no sirven. Así de simple. Incluso una de las personas que entrevistamos decía que estaban rebajados. Mito, eso no es una realidad. Decía esta persona, los medicamentos genéricos son más baratos por la sencilla razón de que como una película original cuesta cara, sacarle la copia pirata no vale ni el 5% de lo que cuesta el original. Pero ¿cómo se ve? Así los mismos medicamentos genéricos no sirven, no hacen efecto. Así dijo esa persona. ¿Cuál es la realidad de este tema? Porque muchos de nuestro auditorio probablemente crean lo mismo, o algunos vecinos, familiares crean lo mismo, de que estos medicamentos no sirven o están rebajados. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el medicamento de marca, el laboratorio que lo inventó, ya dijimos varias veces, investigó, hizo exámenes, hizo pruebas, pagó patente, pagó la publicidad. Entonces es lógico que cobre un porcentaje bueno de ganancia. Pero es interesante saber que cuando un laboratorio inventa un medicamento, esa patente dura cierto periodo de años. Regularmente son 10 años nada más. Y se acaban los 10 años en los que este laboratorio tuvo toda la oportunidad para explotar su producto y posteriormente se libera. Entonces, yo, Manuel, puedo tomar con mi laboratorio solamente la fórmula, la he hecho en mi laboratorio, la he hecho andar, hago el medicamento y lo pongo a comercializar. ¿Cuánto me costó eso? Pues el costo de la producción y de la gente que lo hizo ahí. Y ya está. Ya la investigación, ya las pruebas y todo lo que hubo detrás, ya lo absorbió el laboratorio que en un inicio lo inventó. Por eso los medicamentos genéricos se decrementa el porcentaje de ganancia y el precio, por lo tanto, muchísimo. Por eso estamos hablando de una diferencia de 400%. Porque el laboratorio de los genéricos ya no necesita hacer todas las investigaciones. ¿Quién regula esto? Porque no tampoco es de decir, bueno, pues ya pasan la fórmula y lo empiezo a echar a andar. Espérame, hay que cumplir ciertos estándares de calidad como quiera que sea. Tiene que someterse a pruebas de que sí va a cumplir. Por eso es un medicamento genérico, porque cumple, como dijimos al principio, lo mismo que el medicamento de marca. Para ello está la COFEPRIS,
que es la comisión que regula, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Ellos regulan tanto los establecimientos de salud, las farmacias, etcétera, como también los medicamentos que se comercializan. Si el laboratorio decide echar a andar un medicamento genérico ya que se haya liberado la patente, primero tiene que cumplir con ciertas pruebas. La COFEPRIS se encarga de ello. Bueno, vamos a hacerle pruebas como quiera que sea para garantizar que tiene su efecto, que se distribuye en el organismo al mismo tiempo y también que ya en las pruebas tenga el efecto final, que es curar un síntoma o una enfermedad. Si cumple con esos requisitos, con esos estudios, esas pruebas, entonces se autoriza que lo echen a andar o su producción y posterior venta. Una vez hecho eso, el laboratorio que está manejando el genérico pues no tiene más problema, no necesita anunciarlo, no necesita publicitarlo ni nada de ello, ya alguien más se encargó de eso antes. ¿Qué es lo único que necesita hacer? Ponerlo a la venta en sus farmacias y que la gente llegue con sus recetas y le diga, mire, el doctor me dio esta receta y si a lo mejor le recetó de marca, decirle, bueno, este es el medicamento de marca, este que tengo yo es el genérico, tiene los mismos miligramos, la misma cantidad de tabletas, etcétera, no cambia nada. Y está la garantía avalada por la COFEPRIS de que los medicamentos van a dar el mismo efecto. Es lo que queremos al final de cuentas, el mismo efecto. Exacto. Es lo que el público, o sea, a veces te pregunta si tienen el mismo efecto y tú le estás diciendo ahorita. Y pues sí, señores, como le estaba diciendo Manuel, tienen el mismo efecto, entonces no es mentira eso de que no funcionan ni mucho menos, ¿verdad? Exacto. De hecho, en el ejemplo que decíamos de la anécdota que tuve en su servidor, esta persona decía, bueno, pues sí, pero mira la película que se mira horrible, ¿no? Y a lo mejor alguna vez pudimos ver cómo se ven las películas piratas y se ven horribles, de verdad que se ven horribles, nadie quiere ese tipo de productos. Pero sin embargo, en este caso, hay alguien que sí regula. En el caso de la piratería nadie regula ello. Nadie va a decir, tienes que cumplir con ciertos estándares. No. Pues graban en el cine y si alguien se atravesó, pues si la quieres comprar, nada. Pero en este caso no, hay una autoridad que dice, espera, tú quieres sacar genéricos, vamos a hacer los exámenes, que no tenga reacciones secundarias, que no haga un efecto distinto, etc. Entonces, esa es nuestra garantía de que los medicamentos genéricos sí nos van a dar el mismo resultado que el medicamento de marca. Vamos a una pequeña pausa comercial, seguimos hablando de este tema bastante interesante. Nuevamente los invitamos para que se queden con nosotros, los que nos están en la transmisión desde Facebook, desde YouTube, de las redes sociales. Si tienen alguna duda, algún comentario, llámenos, escríbanos. Estamos al 714-4165 en La Frontera FM, su programa de la I a la S. Volvemos. Las incógnitas por resolver. Jueves 10 de agosto, ya casi inicia nuestro fin de semana para disfrutar de un rico fin de semana. Qué bueno que llovió un poquito, refrescó un tanto. Recuerden escribirnos, llamarnos si así lo desean al 714-4165 aquí a La Frontera FM en su programa de la I a la S. Antes de seguir con nuestro tema, por ahí algunas personas me han preguntado, bueno, ¿por qué tu programa se llama de la I a la S? En realidad podría decirse que es un juego de palabras, algo así, algo parecido. Viene de la frase de la ignorancia al saber. Por eso es de la I, de la ignorancia, a la S, al saber. ¿Por qué? Porque en este programa tenemos la intención de hablar de temas que a veces ignoramos, pero que con el que convivimos día a día, de alguna forma directa o indirecta. El pasado lunes, en este espacio, hablábamos del buró de crédito. Los videos están en la página de Facebook en La Frontera FM, para quienes lo quieran ver. Hablamos de cómo funciona esto, qué es, etcétera. El día de hoy hablamos de los medicamentos genéricos y más adelante en los programas tendremos temas interesantes con los que convivimos, temas de relevancia y que nos resuelven ciertas dudas que pues convivimos con ellas, las damos por hecho, no las resolvemos y que la mayor parte son mitos, no son realidades. Entonces para eso es este programa, para que nos acompañen. Recuerden que este programa es de los días lunes, los días jueves también, en un horario de 5 a 6, aquí por La Frontera FM. Para que nos sigan, están todos invitados. Hablaremos de muchos temas, va a ser una dinámica muy interesante para que nos acompañen. Bueno, siguiendo en materia, con el tema de los medicamentos genéricos. Fuera del aire hablábamos de un detalle
un amigo, un esposo de una de nuestras compañeras, dice que él pues no le tiene confianza a los medicamentos genéricos. Y es entendible hasta cierto punto. Pero esto se remonta a algo que se llama medicamentos similares. Y no me refiero a la cadena de farmacias que todos conocemos por su distinguida botarga. Esa cadena tiene ese nombre, más no maneja medicamentos similares, maneja medicamentos genéricos. Los medicamentos similares son aquellos que son las mismas sustancias químicas, por ejemplo paracetamol, pero se manejan en gramos que no inventó el laboratorio que, haga la redundancia, lo inventó. Por ejemplo, la medicina de marca, el medicamento de marca, perdón, es paracetamol de 500 miligramos. Y el medicamento similar es paracetamol de 450 o paracetamol de 600 miligramos. Le añade o le quita cierto gramaje al medicamento. Eso es un medicamento similar. Similar porque es la misma sustancia, pero no es igual, no es lo mismo. En cambio, el medicamento genérico tiene que ser exactamente lo mismo. Si bien hablábamos de que no puede llevar el mismo nombre de la marca por cuestiones de derechos de autor o derechos reservados o marcas registradas, sí tiene que contener la misma sustancia, los mismos gramos, la misma función y el mismo efecto. Por eso es que muchas personas hoy por hoy desconfían de los medicamentos genéricos a raíz de estos medicamentos similares, porque muchas autoridades de salud, muchos profesionales de la salud, nuestros médicos en servicios de salud, en nuestro doctor de cabecera, nos dicen, ¿sabe qué? No compre de esos, porque hay una experiencia previa que al médico le pasó por alguno de sus clientes, de sus pacientes, que le han dicho que pues, no funcionó, y le preguntan, ¿dónde lo compró? No, pues es un medicamento similar. Y en realidad el error fue donde se los vendieron, porque no fue un medicamento ni siquiera genérico, fue un medicamento parecido. Entonces no dio el efecto que el profesional de salud tenía recetado para ese paciente. Entonces, a raíz de eso, los mismos profesionales de la salud, de cierta manera, han dicho, no, los medicamentos genéricos no los compren porque no sirven, porque no le van a hacer una función adecuada, o yo no le voy a garantizar que se va a curar si usted no compra lo que yo le estoy recetando. Pero viene a raíz de lo que mencionamos, de los medicamentos similares. Así que una forma de saber es, nuestro médico siempre especifica o la marca o la ingrediente activo. Muchos hoy por hoy utilizan ya los nombres genéricos y los gramajes con exactitud. Es nuestra tarea corroborar cuando la persona que dispensa en la farmacia nos esté dando lo que la receta dice. Si ahí dice paracetamol de 500, que no nos lo quiera cambiar. Mire, le doy naproxeno, le doy ketorolaco, que se parece, que también tiene la misma función. No. Si el médico dijo esto, es esto. En este caso, también como un dato curioso, las personas que están detrás de un mostrador en las farmacias tienen que estar capacitados por la Secretaría de Salud como dispensadores de medicamentos. Uno lo puede saber si lo están o no, porque en alguna parte visible de la farmacia tiene que estar la constancia, donde dice que la Secretaría de Salud autoriza o certifica a dicha persona, tiene su nombre, para dispensador de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Ojo, no es doctor, no debe recetar, no debe medicar, ni mucho menos, pero está autorizado para poder el manejo de los medicamentos y decirle, mire, ese es el medicamento que el médico le está dando, e incluso poder corroborar con el paciente ciertos datos. En ocasiones los gramajes o las formas de administración no están claros en el texto, algunos doctores la letra no la tienen tan legible, entonces estos personajes que están detrás de un mostrador, por la experiencia ya saben qué es lo que dice o logran entender por la familiaridad con los medicamentos, entonces nos pueden ayudar con ello, pero hasta ahí nada más, nunca rayar nuestra receta y añadir o quitar, ¿de acuerdo? Vamos a una pequeña pausa comercial, seguimos hablando de este tema. Para quienes todavía no están con nuestra señal y para aquellos que ya lo están, sean ustedes bienvenidos. Estamos en su programa de la I a la S, escríbanos, llámenos al 714-4165, síganos en la transmisión vía Facebook. Estamos desde la Frontera FM, no se vayan, volvemos. Ha quedado muy claro algún punto, con toda confianza nos pueden escribir en nuestras páginas en Facebook, la Frontera FM, síganos, denos like, síganos en la transmisión en vivo, en las redes sociales de YouTube, o llámenos a la cabina al 714-4165. Bien, siguiendo con este tema,
Ya hablamos qué son los medicamentos genéricos, cuál es la diferencia contra un medicamento de marca, qué ventaja hay en los medicamentos genéricos. Bueno, la mayor ventaja ya habíamos hablado que es el precio final de venta. El porcentaje, ya vimos 3 ejemplos, 400%, 389%, 116%, menor que el medicamento original. Y eso ya explicamos que se debe a la investigación, a las inversiones y a la publicidad que se le da para dar a conocer el medicamento, cosa que los medicamentos genéricos ya no hacen. Dijimos que la COFEPRIS es la autoridad que se encarga de regular los medicamentos y los establecimientos de salud. ¿De qué forma? Hay 2 estudios que se encargan de revisar lo anterior. Se le llaman estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Esta última, biodisponibilidad, se refiere a que nosotros nos tomamos un fármaco, un paracetamol, un naproxeno, el medicamento en cuestión, y el medicamento de marca se tarda en digerir en nuestro organismo 20 minutos. El medicamento genérico tiene que tardar exactamente los 20 minutos en distribuirse en nuestro organismo. Y eso se determina bajo el examen, bajo el estudio de biodisponibilidad. Y en la bioequivalencia es que tengan los mismos gramos, la misma sustancia química, que no está contaminado ni adulterado en comparación con el medicamento de marca. Una vez que la autoridad determina que sí cumple con estos exámenes, entonces es cuando se libera el medicamento genérico a la venta y que este laboratorio lo puede estar comercializando. Ahora bien, muchos, a pesar de toda esta información que hemos estado analizando, siguen dudando o siguen convencidos de comprar medicamentos de marca. Ojo, esta información no tiene la intención de inducir ni de invitar a las personas a que dejen de comprar los medicamentos de marca para comprar genéricos o lo inverso. Eso ya es decisión de cada quien y de lo que nuestro médico nos indique bajo una receta médica. Sin embargo, debemos de ser conscientes en algo. La misma COFEPRIS nos invita a conocer los medicamentos genéricos. Los números dicen que los medicamentos genéricos se han vendido más en los últimos 3 años, ha habido un incremento. Además, el sector salud, al menos en el tiempo que yo tengo conciencia, yo nunca he visto que las entidades de salud, al momento de que vamos a surtir nuestra receta, nos den medicamentos de marca. Nos dan medicamentos genéricos. Y muchos dicen a raíz de eso, los medicamentos genéricos no aportan, no ayudan a la economía, porque como se encargan de hacer medicamentos genéricos, no hacen investigaciones. Eso no podríamos aplicarlo a todos. Hay laboratorios, que sí tienen una labor exhaustiva de investigar nuevos medicamentos para nuevas enfermedades o enfermedades que todavía no tienen cura. Pero por alguna parte, algún brazo de ese laboratorio se siguen haciendo medicamentos genéricos. Pero debemos ser conscientes de algo, y es una pregunta para tener en cuenta. Si no existieran los medicamentos genéricos, nos quedaríamos con puros medicamentos de marca y sería inaccesible para todos los bolsillos de los mexicanos poder acceder a esos medicamentos. El sistema de salud se elevaría muchísimo y no todos podríamos comprar los medicamentos que necesitamos. Ya dijimos que, por ejemplo, en 3 medicamentos estábamos hablando de que eran 40 pesos en 3 medicamentos y en el otro eran 104. Aparentemente es una diferencia pequeña, pero si tenemos una persona que tiene enfermedades crónico-degenerativas, pues no van a ser 100 pesos en medicamentos de marca, van a ser 500, 600 pesos en virtud de la gravedad del asunto. Y con los medicamentos genéricos nos ahorramos muchísimo de ello. Quizás gastaríamos 200 pesos, 250. Entonces tenemos que ser conscientes que también solamente tener de marca en algún punto sería sumamente caro y no todos tendríamos el acceso. Si en la actualidad, a pesar de que hay medicamentos genéricos, de que están las instituciones de salud, etcétera, en ocasiones no es posible comprar todos los medicamentos, tenemos que comprar los más importantes solamente, con mayor razón cuando solamente hubiese medicamentos de marca. Sería en realidad muy costoso. Entonces, sí tiene sus ventajas que existan estos medicamentos genéricos. Sepamos por qué razón existen, cómo se originaron, cuáles son los números de por qué se están aceptando más en México, cómo las autoridades de salud la están recomendando para que utilicemos estos medicamentos, y no se diga la cadena de distribución que hay hoy por hoy.
es bastante ya común conocer farmacias donde venden genéricos, e incluso aquellas farmacias donde su venta se origina de medicamentos de marca, también tienen un porcentaje de medicamentos genéricos detrás del mostrador. Las grandes distribuidoras, establecimientos, supermercados, etcétera, manejan a veces hasta sus propias marcas de genéricos, porque la gente cada vez conoce más. Aquellos que aún no lo sepan, este programa tuvo la intención de hacerles saber cuál precisamente es el beneficio de los medicamentos genéricos, cómo sí está regulada por una autoridad, cómo no podemos decir cualquiera, pues órale un medicamento genérico parecido, etcétera. No, hay quien nos regula, perdón, y cómo debemos nosotros también de beneficiarnos de estos medicamentos, siempre siguiendo las instrucciones de nuestro médico, de nuestro profesional de salud, con quien nosotros consultamos. Ahora bien, haciendo algunos datos interesantes, como es costumbre nuestra, la COFEPRIS, además de revisar que estos medicamentos cumplan con lo que ya dijimos, también regula que en los establecimientos de salud se cumpla con la licencia sanitaria y documentos que amparen la posesión de medicamentos. Algunos datos que quizás les resulta interesante a nuestros radioescuchas es que los medicamentos en la cajita tienen un registro sanitario, tienen a qué grupo de medicamentos pertenece, lote, fecha de caducidad, precio máximo al público. Entonces, investiguemos un poco, ya dijimos en el programa anterior, educarnos lleva apenas unos cuantos minutos. Esta información es bastante sencilla de encontrar en internet, en páginas oficiales como lo es la COFEPRIS. Entonces, démonos un poco la tarea para investigar estos datos, cómo nos sirven. En ocasiones ha pasado que algún lote sale dañado por alguna razón, que se contaminó en el transporte y se lanza un mensaje de que ciertos lotes deben salirse o no usarse, salir de mercado, o si ya lo compramos, revisar el lote y si es de el que se menciona, sacarlo de nuestro hogar de forma responsable. Pero conocer qué son, cómo encontrarlo, nos lleva apenas unos cuantos minutos de investigar. Este es el tema del día de hoy, los medicamentos genéricos. Espero que haya sido de su agrado, espero haber resolvido dudas, haber disipado mitos. Si ustedes tienen alguna duda pueden escribirnos a la página en Facebook. La próxima emisión con todo gusto resolveremos dichas dudas. El día lunes, Dios mediante, tendremos nuestra nueva emisión de la I a la S. Les mando un gran saludo desde aquí de la cabina de la Frontera FM. Fue un gusto estar con ustedes en esta hora. Nuevamente, si desean comentarnos algo, compartir algo con nosotros, o tienen un tema de interés que les gustaría que conversáramos en este programa, háganoslo saber. Pueden llamarnos a la cabina al 714-4165. Y pues nada, yo me despido de ustedes, espero que tengan una muy buena tarde. Este fue su programa de la I a la S. Recuerden, lávese las manos antes de hablar. La Frontera FM. Buenas tardes.